buenos días. El día de hoy mis compañeros Moreno Barajas Cebela, Hernández González, ¿tienes el número? García Serrano Ángel. y su servidor, con Miguel Rodríguez Ayala, del grupo 4B, les hablaremos sobre el tema distancia entre dos puntos y distancia de Manhattan. Hola, hoy voy a hablar sobre la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es una fórmula matemática que nos permite calcular qué tan separados están dos puntos en un plano cartesiano. Se utiliza principalmente en la geometría y se basa en el teorema de Pitágoras. En esta fórmula, las letras X y Y representan las coordenadas de los puntos y el resultado es la distancia exacta que hay entre ellos. La distancia entre dos puntos tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, mapas, GPS, ingeniería, arquitectura y diseño de construcciones. También nos ayuda a calcular rutas o trayectorias más cortas entre dos lugares. En conclusión, esta fórmula es muy útil, ya que nos permite calcular distancias de manera exacta y nos facilita resolver problemas matemáticos y situaciones reales. A continuación se les mostrará un ejemplo de cómo se aplica esta fórmula. Buen día, mi nombre es Juan Miguel Rodríguez Ayala y yo les voy a hablar sobre cómo calcular y graficar la distancia entre dos puntos. Para graficar tenemos este problema, el cual nos dice que encontremos la distancia entre A y B, el cual lo haremos ubicando las respectivas coordenadas en nuestra gráfica. En la parte de A nos dice que el 4 se ubica en el eje de las X y el 6 en el eje de las Y. Entonces, ubicando estos dos puntos, llegamos a la ubicación del punto A. Para el punto de B, nos dice que 8 está en el eje de las X y el 10 está en el eje de las Y. Por lo tanto, también ubicamos estos dos puntos. Y la parte donde se intersectan nos dice que aquí corresponde el punto B. Ahora debemos unir estos dos puntos, lo cual nos dice que esta es la distancia entre A y B. Ahora, ¿cómo lo calculamos? La fórmula nos dice que la distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Aquí tenemos nuestros datos y como primer paso vamos a sustituirlos en la fórmula, dándonos que la distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de x2, que en este caso vale 8, menos x1, que en este caso vale 4, más, y aquí le elevamos al cuadrado, más y2, que vale 10, menos y1, que aquí vale 6, elevado al cuadrado, dándonos que la distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de 8 menos 4 nos da 4, elevado al cuadrado, más 10 menos 6 también nos da 4, y elevamos al cuadrado. Como paso siguiente, vamos a elevar al cuadrado estos dos resultados, teniendo 16 de ambos lados, ya que 4 elevado al cuadrado pues es 16. Ahora vamos a sumar estos dos. La distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de 16 más 16 nos da 32. Haciendo la operación de esta raíz cuadrada, tenemos que la distancia entre A y B es igual a 5.65. Definición y características de la distancia Manhattan. A diferencia de la distancia entre dos puntos, la distancia Manhattan radica en que esta solo puede utilizar líneas verticales y horizontales en una cuadrícula, haciendo imposible que esta se pueda trazar de otra manera como una sola línea. Mismamente, la distancia Manhattan se suele utilizar más cuando no puedes atravesar una zona de una sola vez, sino que tienes que ir del punto A a punto B buscando una ruta más óptima. Esa se suele utilizar más en ciudades con edificios o casas. Mucho gusto, yo soy Evelyn y yo les voy a explicar sobre la distancia de Manhattan mediante un ejemplo. La distancia de Manhattan sirve para saber el recorrido que hacemos entre dos puntos si vamos de forma recta, tipo calles, es decir, como si estuviéramos en una ciudad. Esta es su fórmula y el ejemplo que les tengo son dos puntos. El A, que entre paréntesis tenemos el 7,5 y el B, entre paréntesis, que tenemos el 2,1. Esto, si lo sustituimos de la fórmula, queda así y el resultado da 9. Por lo que es decir que tenemos que hacer un recorrido de 9. Tenemos que avanzar 5 calles y bajar 4, por lo que si lo sumamos queda 9. Hay que tener en cuenta que no se puede hacer esto de forma diagonal, solo rectamente.